TVN Canal 14 es un medio de comunicación acreditado con el sello de garantía del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica. TVN Canal 14 es un medio galardonado con el Premio Nacional de Publicidad Mirta de la Cuesta 2021 del Colegio de Periodistas y Profesionales de Comunicación de Costa Rica. Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Mentes en Armonía. El día de hoy les saludo como siempre, como todos los jueves, Carmen Montero, su servidora, licenciada en Psicología, y además les recuerdo que el tema de hoy es sumamente importante, un tema que como siempre ya estamos acostumbrados, atañe muchísimo a cada uno de nosotros, que también genera muchísimas situaciones a nivel emocional y máximo en este momento que estamos pasando, esta crisis por la pandemia, pues también nos vemos enfrentados a muchas situaciones que tienen que ver con la temática del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre duelo y sobre cuidados paliativos y cómo esto se relaciona también con la salud mental. Para ello hemos invitado a Miriam Garro, quien es profesional en psicología y tiene amplio conocimiento y amplia experiencia en esta área. ¿Cómo estás, Miriam? Un placer saludarte. Muchas gracias, Carmen, por la invitación y un saludo para vos y para todos los que nos acompañan. Bueno, Miriam, y el día de hoy también contarles a todos ustedes que estamos en modalidad virtual precisamente porque Miriam nos acompaña desde San José. Ella reside en San José, sin embargo ha tenido alguna experiencia acá en la zona y es precisamente por ese conocimiento y por esa vasta experiencia que la hemos invitado al programa del día de hoy para que nos comparta sobre este tema tan especial y que además ella conoce muy bien. Miriam, contanos y contarle también a la gente que está allá en la casa, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu área de estudio específicamente? ¿Cómo podrías relacionarte con este tema que hoy tocamos de cuidados paliativos? Bueno, yo soy licenciada en Psicología, tengo una maestría en Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor, soy licenciada en Docencia y bueno, ¿qué te puedo contar? He sido docente toda mi carrera, he hecho psicología clínica toda mi carrera, soy docente de la maestría en cuidados paliativos de la Universidad Católica y de la maestría en gerontología también de la Universidad Católica. Trabajé algunos años en el Hospital de Niños en cuidados paliativos y he tenido la gran suerte, digo suerte porque no es una experiencia que todos los colegas psicólogos tienen, de poder atender todas las poblaciones, desde neonatos hasta adultos mayores, porque cuando salí del Hospital de Niños, pues me dediqué a colaborar con algunas asociaciones y algunas clínicas de cuidado paliativo de la Caja Costarricense de Seguro Social y también de algunas asociaciones sin fines de lucro. Entonces me ha tocado andar como por todo lado. Tengo una cantidad enorme de familiares en San Carlos, a los cuales les mando saludos, por supuesto. Desde luego. Y me encanta la zona, ¿verdad? Y he trabajado allá ya por 3 o 4 años, tanto en atención a pacientes como en asistencia a la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital de San Carlos. Perfecto, entonces quería tal vez resaltar el hecho de que esta experiencia que has tenido en todas las etapas del desarrollo es sumamente importante porque precisamente en casa tenemos a todas las poblaciones viéndonos. Tenemos desde adultos hasta adultos mayores que ya lo hemos hablado en otros programas, pero han sido particularmente afectados con la situación de la pandemia y sabemos que son población también vulnerable y que requiere de muchísima atención. Entonces, de verdad que es un placer muy grande saber que también tenés esta especialidad en gerontología que me parece sumamente hermosa. Es un campo que realmente me mueve muchísimo personalmente y que ha estado por mucho tiempo
podríamos decirlo, un poquito en el olvido, ¿verdad? Por mucho tiempo quizá en las casas, pues los adultos mayores no se han tratado como uno lo quisiera, o no se han abordado con la necesidad que conlleva este grupo etario. Entonces, qué bonito que tengamos tu experiencia acá en este programa, en esta área. Y también nos decías que incluso en neonatos, lo cual me parece de resaltar, ¿verdad? Realmente has tenido la experiencia en todas las áreas, literalmente. Claro, incluso en no natos, porque en algún momento nos llamaban de algunos hospitales, ahí al hospital de niños, a pedirnos asesoría para madres que estaban ya en el último periodo de gestación y que sabían que el niño venía con alguna enfermedad y probablemente el bebé iba a fallecer en los primeros minutos o horas de su nacimiento. Entonces nos pedían asesoría para el manejo del duelo de esas madres desde antes de que el bebé naciera y poder ayudarles a prepararse un poquito para el impacto del nacimiento. Claro, vos sabes que yo, de hecho, también, y no sé si la gente lo habrá pensado en algún momento, el tema de cuidados paliativos se asocia mucho con enfermedades crónicas, por ejemplo, pero no lo asocia uno tanto con esto que nos estás contando ahorita de la intervención en crisis. Y qué importante esta área realmente, porque es, vamos a ver, la que marca la pauta de cómo sobrellevar una situación a posteriori, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, pues son muchos detalles. Ahora, quizá para adentrarnos ya en el tema, no sé si podrías compartir con la gente que está ya en la casa, ¿qué son los cuidados paliativos? Porque nosotros lo hablamos muy desde lo que nosotras conocemos, pero la gente que está en la casa quizá no conoce muy bien el término. Contanos qué son los cuidados paliativos. Bueno, quizás habría que empezar definiendo paliación. Paliar significa aliviar y en algunos momentos significa acompañar. Cuando no se puede aliviar, pues se puede al menos acompañar. Entonces los cuidados paliativos son un campo del desarrollo de la medicina. Empieza siendo medicina paliativa, pero después la madre de los cuidados paliativos, que es la doctora Dancy Selly Sanders en Inglaterra, se da cuenta que las personas al final de su vida requieren de muchos tipos de cuidado, que no solo son cuidados médicos, sino que requieren cuidados emocionales, que requieren cuidados sociales, que requieren cuidados económicos, ¿verdad? Y cuidados espirituales, por supuesto. Entonces los cuidados paliativos comienzan a generarse equipos de atención para que los pacientes puedan recibir de forma integral estos cuidados. Y básicamente la Organización Mundial de la Salud los define como los cuidados activos, porque normalmente cuando nos enfrentamos a algunas enfermedades a las que no se les puede brindar una cura definitiva, entonces las personas piensan que los médicos las envían a su casa porque ya no se puede hacer nada. Esa es la frase, digamos, que se utiliza comúnmente. Claro. Pero nosotros en cuidado paliativo decimos que siempre es posible hacer algo. Como te indicaba antes, incluso si yo no puedo aliviar, yo siempre puedo acompañar. Y dentro de este proceso nos dimos cuenta que no solo se debe acompañar al paciente que sufre la enfermedad, sino que es necesario acompañar a su familia para que tanto el paciente como la familia puedan ir adaptándose al proceso que la enfermedad los está haciendo pasar. Ok, ¿y qué enfermedades se abordan en cuidados paliativos? Danos algunos ejemplos. Bueno, fíjate que en Costa Rica, eso no pasa en todo el mundo. En Costa Rica hacemos trabajo con 3 tipos de pacientes dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social. El primer grupo son los pacientes que tienen dolor crónico. ¿Por qué? Porque dentro de los cuidados paliativos hacemos mucho tratamiento del dolor, no medicamentoso. O sea, utilizamos solo medicamentos, no utilizamos intervenciones quirúrgicas ni otros procedimientos invasivos para aliviar el dolor. Entonces, ese es el primer grupo, pacientes que tienen dolor crónico y que pueden aliviarse. El segundo grupo son los pacientes con condición de vida limitada.
La condición de vida limitada son aquellos pacientes que tienen enfermedades que no tienen posibilidad de cura y que la enfermedad va a avanzar en el tiempo y va a generarles discapacidad y complicaciones. Y que también en algún momento pueden generar una complicación aguda y su tiempo de vida puede disminuirse significativamente. Y finalmente están lo que se llaman pacientes con condición terminal, que son aquellos para los que tienen una enfermedad muy avanzada y que su vida probablemente esté muy disminuida en cuestión de tiempo. Casi nunca algunos manuales y algunos conceptos hablan de 6 meses o menos, pero ya sabemos que la medicina tan maravillosa que tenemos, pues nos permite hoy por hoy que las personas sobrevivan más tiempo del que pensamos, dichosamente. Entonces, pues casi nunca hablamos de tiempo en cuidados paliativos, pero sí sabemos que algunas enfermedades ya no es posible hablar de un año de vida, sino que tenemos que hablar de algunas semanas o algunos meses nada más. El acompañamiento siempre se hace al paciente y a su familia. Nunca se hace solo. Sí, podríamos hablar entonces de que el acompañamiento que se busca desde los cuidados paliativos es integral. No únicamente contempla al paciente, sino también a su medio. Es correcto. Okay, y hasta llega a ser comunitario. Ah, ok, ajá. Hasta llega a ser comunitario, porque, por ejemplo, imagínate el impacto que tiene para un grupo de escuela que alguno de sus compañeritos desarrolle, por ejemplo, un cáncer, ver el proceso de deterioro del niño y que después la maestra tenga que decirles que ese niño no va a volver a la escuela. Claro. A veces entonces se tiene que hacer, ¿verdad?, una intervención en la escuela, explicar el proceso de duelo y colaborar también con el grupo de niños de la comunidad. Claro. Ahora que estás mencionando estos temas, quisiera preguntarte, ¿cómo colabora la psicología? ¿Cómo funciona la psicología en el tema de los cuidados paliativos? ¿Qué aporta? Bueno, lo que pasa, mira, es del trabajo más intenso, porque el médico atiende y la enfermera, los equipos normalmente, la Organización Mundial de la Salud dice que los equipos tienen que tener como mínimo médico, enfermera y psicólogo. Okay. ¿Por qué? Porque en la definición de enfermedad terminal se destaca el impacto que tiene el concepto de muerte para las personas que estén viviendo esta situación. Entonces, el médico atiende al paciente, la enfermera atiende al paciente, pero a los psicólogos nos toca atender a todos en la casa. Okay. Al paciente y al cuidador principal, que es la persona que suele encargarse, ¿verdad?, del cuidado más apegadito ahí, más 24/7, ¿verdad?, del paciente, y al resto de la familia. En esos términos, yo he hecho, por ejemplo, intervenciones que tal vez algún muchacho está falleciendo, una persona joven, y todos los primos quieren respuestas de cosas. Entonces, he hecho intervenciones de 20 primos, por ejemplo, en una casa que quieren saber qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar y cómo tienen que enfrentarlo. Es un trabajo realmente arduo, el de la psicología. Claro que sí, y no solo es arduo, sino que el impacto, la forma. Los seres humanos, decía Sigmund Freud que los seres humanos somos inmortales en nuestro inconsciente, ¿verdad? Nosotros no vivimos pensando en la muerte, sabemos, reconocemos nuestra finitud, pero donde más en nuestros tiempos, donde tenemos una medicina que cambia órganos y vemos a una cantidad, imagínate, nosotros tenemos zonas azules en Costa Rica, donde los adultos mayores llegan a vivir más de 105, más de 110 años. Entonces, el tiempo se nos va alargando y esta sensación de que somos eternos ¿verdad?, se nos hace más palpable día a día. Entonces, se nos olvida que somos parte de un ciclo vital, ¿verdad?, natural, que así como nuestro ciclo empieza con el nacimiento, termina con la muerte, que es parte de la vida, ¿verdad? Entonces, el impacto de reconocer esa finitud puede ser muy fuerte. Incluso hay estudios, ¿verdad?, que hablan mucho de este impacto en el sentido de que hay personas
adultas mayores que tienen 70, 80 años, que todavía tienen a sus padres con vida, por ejemplo. Entonces nunca han experimentado una muerte de una persona significativa en su vida. Entonces la muerte es algo ajeno para ellas. Nos vamos a ir a un corte pequeñito, pero ya casi vamos a regresar con muchísimo más de Mentes en Armonía. Ya volvemos. En Coosique devolvemos tu confianza. Paga tu marchamo 2022 en una de nuestras sucursales y gana uno de los 50 premios de hasta 250,000 colones. Recibí un cupón al pagar tu marchamo. Llénalo con tus datos y deposítalo en nuestros buzones. Invita a tus amigos y familiares a pagar su marchamo en Coosique y duplica tus cupones. Además, podés realizar tu pago a cero tasa en 3, 6, 9 y 12 meses con tu tarjeta de crédito Coosique. ¡Hagámoslo juntos! Aplican condiciones. Ver reglamento en coosique.fi.cr. Minuto Cooperativo, un espacio educativo de Coopelesca. Luis, el otro día que estábamos hablando de Coopelesca, olvidé mencionarte sobre los aportes de capital. Fíjese que mensualmente nos hacen un rebajo de 800 colones y con solo esos 800 colones contribuimos para la ampliación de la red de fibra óptica de la cooperativa y también para la compra de tierras en el Parque Nacional Juan Castro Blanco. Entonces nosotros aportamos para la conservación de este parque nacional. Sí, con solo ese poquito de dinero estamos aportando a la conservación de la biodiversidad y del agua. Además, estamos siendo solidarios para que todos los asociados de Coopelesca puedan acceder al servicio de Internet. Pero entonces, ¿esos 800 colones se los estoy regalando a Coopelesca? No, Luis, esos 800 colones van directos a su cuenta de capital personal que usted tiene en Coopelesca. Es un dinero que es suyo y puede acceder a él, por ejemplo, si usted tuviera que irse a un lugar donde ya la cooperativa no puede ofrecerle los servicios. Vamos a continuar con muchísimo más y nos quedamos justamente en una pregunta que yo quería hacerle a nuestra especialista del día de hoy, nuestra invitada, que tiene que ver precisamente con cómo realmente se materializa esta intervención que hacemos desde la psicología en el tema de cuidados paliativos, en el tema de duelo, que también está muy, pero muy relacionado. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, yo recibo un diagnóstico en donde se me pone en una condición que podríamos decirlo popularmente como en jaque, ¿verdad? Me dicen, bueno, tenés esta situación y pues estás ya delicado. En algunos casos te dicen, bueno, es una situación como nosotros popularmente conocemos terminal, ¿verdad? Una enfermedad terminal. ¿Cómo se aborda al paciente y cómo se aborda a la familia? Porque muchas veces pues el paciente puede estar cansado, pero la familia, pues por este sentimiento, ¿verdad? Que yo creo que es muy también emocional y pues por nuestra crianza y demás, tenemos muchísimo miedo al concepto de la muerte, como lo estábamos hablando ahorita. Y nos aferramos a la idea de que esta persona tiene que vivir porque tiene que vivir y no nos gusta escuchar lo contrario. ¿Cómo abordamos a esta familia que está, podríamos decirlo, desde las etapas del duelo en una negación de la situación? Mire. Bueno, primero tengo que decirte como psicóloga que hay una premisa fundamental de que es que con la negación no se discute. El paciente que está en negación no se le puede convencer, ¿verdad? Ni tampoco hay ningún propósito en convencerle de que se dé cuenta de qué tan grave es su enfermedad. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque la enfermedad se va a imponer, Carmen. La enfermedad va a deteriorar el cuerpo, va a generar complicaciones y entonces llega un punto en que la negación no se va a sostener, ¿verdad? El mismo paciente va a darse cuenta que pues no se está curando, ¿verdad? Son esas situaciones en donde los pacientes se aferran a que Dios me va a sanar,
Sí. a que si yo cambio X o Y situación de mi vida, entonces Dios me va a dar otra oportunidad, ¿verdad? Y entonces, la primera aproximación que hacemos con los pacientes, primero es qué tanto sabe de su enfermedad, qué tanto ha entendido, porque en el proceso de diagnóstico a veces el médico dice, ¿verdad? Tenés una enfermedad de tal tipo, depende de las habilidades y los conocimientos que tengan los médicos, porque este no es un tema que a los médicos se les enseña en la universidad, fíjate, qué duro, ¿verdad? Ellos no tienen un curso de cómo dar malas noticias. Sí, ¿verdad? qué duro, claro, y máximo estos temas tan delicados. Exacto, entonces cada médico lo hace de acuerdo a su experiencia, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que va observando en otros compañeros que tienen más capacidades tal vez o más habilidades que él. Entonces, a veces el paciente se bloquea y oye lo que realmente le sirve oír y no realmente lo que el médico tal vez le quiera comunicar. Vos sabes que la comunicación es un proceso muy complejo. Claro. Entonces, lo primero que hacemos es abordar el paciente en términos de qué sabes de tu enfermedad, qué es lo que está pasando dentro de tu cuerpo, dentro de la medida, digamos. Las situaciones de abordaje en cuidados paliativos son muy coloquiales, ¿verdad? Nada es forzado. Sí. Siempre es como conversemos, ¿verdad? Estamos aquí para colaborar en lo que podamos, en lo que quieras o puedas o necesites que colaboremos. Y el paciente solito y la enfermedad solita va a ir haciendo su trabajo. Y lo mismo sucede con la familia. Por supuesto que la familia se aferra, ¿verdad?, a su ser amado, pero cuando su ser amado se comienza a deteriorar, cuando comienza a perder capacidades, cuando su capacidad funcional disminuye significativamente, la misma familia, por el amor que se tiene, llegan a la conclusión de que ya no es vida, de que ya eso no es calidad, de que la persona se ha deteriorado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En parte, hacemos dos cosas fundamentalmente. Por un lado, vamos generando todo el confort y toda la comodidad que esté a nuestra disposición, brindarle al paciente y a su familia en todos los sentidos, desde la parte médica, la parte de los cuidados de enfermería, ¿verdad? Cómo darle vuelta al paciente, cambiarle un colchón, por ejemplo, cómo ponerle el oxígeno, cómo aplicarle los medicamentos de la forma menos invasiva y menos dolorosa, cómo alimentar al paciente, ¿verdad? Es que son tantas complicaciones las que puede tener un paciente en este estado. Entonces, les ayudamos a la familia en todo eso y al mismo tiempo también vamos trabajando en la prevención, en hacerle ver a la familia que es posible que esto pueda pasar. Es posible que cosas como es posible que el paciente vaya comiendo cada vez menos. Es posible que él ya no quiera ver más gente o recibir más invitados en la casa. Es posible que... Entonces vamos preparando a la familia para que vaya enfrentando cada uno de los retos que el proceso le procura. Y vieras que las familias, Carmen, lo hacen realmente bien, ¿verdad? El amor yo creo que mueve muchas cosas en estos procesos y las personas que uno menos piensan que pueden hacer un cuidado, por ejemplo, lo hacen fabulosamente. Yo recuerdo una paciente con un cáncer de ovario, ¿verdad? Que recibió muchísima radioterapia y otros tratamientos muy fuertes y que tenía un muchacho con síndrome de Down, ¿verdad? Y era el único que podía cuidarla porque su esposo tiene que irse a trabajar porque si no esa familia, ¿cómo come? Wow. Y el muchacho nos dijo, comenzamos a pelotear que cómo hacíamos para que alguien la cuidara, ¿verdad? Porque ella ya estaba encamada. Y el muchacho levantó la mano y dijo, si ustedes me enseñan, yo la cuido a mi mamá. Y así fue, él la cuidó hasta el último momento. Wow. Yo creo que acá también tiene mucho que ver este concepto de resiliencia, ¿cierto? De poder, para la gente que está en la casa, sobrellevar aquellas situaciones difíciles o sobreponernos a las situaciones complejas que nos presenta la vida.
En este tema me imagino que ustedes tienen muchísima experiencia, han visto casos de casos y sobre todo pasa mucho que tenemos testimonios de pacientes oncológicos que vos los ves, ¿verdad? Tal vez con un diagnóstico y con cierto pronóstico de su enfermedad y siempre tienen una actitud muy positiva hacia la vida, vos los ves, por ejemplo, en videos y demás, y salen dando esta motivación para los demás. ¿Cómo manejan ustedes este tema de la resiliencia? Me imagino que es uno de los aspectos centrales dentro de los cuidados paliativos y el duelo. Claro, primero que todo es la filosofía, ¿verdad? Es entender, primero naturalizar la muerte y entender que el proceso de cuidar a una persona enferma le permite a una familia aprender mucho de sí misma y a cada uno de sus miembros aprender cuáles son sus habilidades y sus destrezas, porque a la larga, cuando el paciente fallece, se acercan los familiares y le dicen a uno, mire doctora, yo jamás pensé que yo iba a poder hacer esto. Sí. Si no hubiera sido con la guía de ustedes, yo no lo hubiera hecho, pero lo hice y no sé cómo, no sé de dónde saqué las fuerzas. Bueno, las fuerzas vienen justamente de ese amor, de ese cariño, de esa necesidad, porque cuando ves a tu ser querido necesitando ayuda, simplemente lo haces, no te pones a pensar si puedo o no puedo hacerlo, alguien tiene que hacerlo y alguien levanta la mano como esta criatura que les decía antes y lo hace. Entonces, en realidad, a mí me preguntan a veces la gente, Miriam, ¿cómo hace usted 20 años después para seguir trabajando en esto? ¿Y por qué te gusta trabajar en esto? Si es muy doloroso. Y yo les digo, miren, igual de doloroso es de hermoso. Porque uno ve las manifestaciones más preciadas, más valientes, sí, más hermosas en estos procesos. Y las familias lo entienden así, lo ven así. Es un proceso de aprendizaje sin duda. Exacto. Eso es lo que también quisiera resaltar. De pronto, ¿cuáles son esas herramientas con las que salen las personas después de haber vivido un proceso como este? De pronto, hay personas que dicen, bueno, si la persona, ¿verdad?, se me va, yo no soy capaz de sobrellevar la situación, como vos lo decías. Yo seguramente me voy y que me entierren con él o que me entierren con ella, ¿verdad? Pero realmente después de estos procesos de duelo y todo esto que vemos implicado dentro de los cuidados paliativos muchas veces, ¿verdad? Porque en otras veces pues ese no es el fin. Hay realmente muchas herramientas que nosotros desarrollamos. Y me imagino que ustedes también están ahí acompañando y ven cómo todas esas herramientas se desarrollan al final del proceso, ¿cierto? ¿Ustedes tienen un lapso de tiempo en el que ya dejan de acompañar a las familias o cómo se da este cambio? El proceso. Lamentablemente, o sea, el pacto con la familia es si nos necesitan después del fallecimiento, nos buscan. Okay. Y lo ideal sería que existieran mayores grupos de apoyo en el duelo. Desde luego. Que se naturalizaran más, pero como el mismo proceso está desnaturalizado, entonces los procesos, la gente piensa que un taller de duelo es un taller de solo llorar. Yo le digo a mis pacientes cuando a veces hago talleres de duelo y cuando los hago, yo le digo a los pacientes, miren, yo les prometo dos cosas. Van a llorar las primeras 3 sesiones, largo y tendido, y después van a dejar de llorar. Les prometo ambas cosas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que el proceso de duelo, dos cosas son fundamentales. Primero, que el proceso de duelo es un proceso de corte, de tengo que dejarte ir y no te voy a volver a ver más, o sea, es un proceso de adiós, y eso no es cierto. Nosotros somos seres interdimensionales, tenemos un espíritu, ¿verdad? Eso es lo que por lo menos el 99% del planeta cree. Y entonces, en realidad es un hasta luego, ¿verdad? Y esa es la fe de muchos, nos vamos a volver a ver. Y aquí quiero hacer referencia a una frase hermosísima de Helen Keller, de la escritora norteamericana, que Helen Keller nos dice que lo que amamos un día, lo cargamos por siempre en nuestro corazón. O sea, cuando alguien amado muere, yo no dejo de amarlo porque se murió, yo sigo amándolo. Lo que tengo que despegarme es de qué, tengo que despegarme del cuerpo,
pero no de lo que siento por esa persona, pero no del recuerdo. Y aquí voy a lo segundo. El proceso de duelo se ha enseñado como un proceso de dolor. Y efectivamente, duelo viene del latín dolus, que significa dolor. Pero el proceso en sí es un proceso de transformación, Carmen, en el que yo transformo el dolor de la pérdida física, lo transformo ¿en qué? En un llevar a la persona conmigo. Yo le doy a mis estudiantes en la maestría, les doy el ejemplo de que yo amaba por sobre todas las cosas a mi abuela. Y por supuesto me dolió mucho despedirme de ella. Me hace falta todos los días, sin duda. Pero cuando yo cocino algo que mi abuela me enseñó, mi abuela está ahí, viva conmigo, ¿ves? Cuando mis amigos me dicen, oh, Miriam, qué rico le quedó tal comida, yo pienso en mi abuela y le doy gracias a la vida porque me la dejó vivir conmigo tanto tiempo, tanto que yo pude aprender de ella esta receta. Y ahí vive mi abuela, en mis recetas, en mi cocina, en mis dichos. Entonces esto es resignificar al muerto, ¿ves? Es encontrarle un lugar. Esa es la cuarta tarea del duelo, es encontrarle un lugar a esa persona en mi vida que ya no es un lugar de dolor. ¿Por qué? Porque no se vale. Mi abuela no es solo dolor para mí, mi abuela es muchas cosas más, ¿verdad? Es alegría, es valores, es aprendizajes, es un montón de cosas hermosas. Yo no puedo recordarla a ella solo con dolor, no se vale, eso no era ella. Claro, así es. Miriam, y vos decías algo también importante y es el tema de la espiritualidad. En algún momento pues uno tiene que lidiar con este tipo de temas que sabemos que muchas veces son controversiales y que hay que sobre todo ser muy respetuosos de las diferentes creencias. Pero ¿cómo se trabaja desde la espiritualidad el tema del duelo, por ejemplo, y de los cuidados paliativos? Bueno, es muy importante, como estás diciendo, partir definitivamente, ¿verdad?, del respeto y de la creencia de la persona. Entonces, en ese sentido, es muy importante dialogar con la persona sobre esto. ¿Qué me hace bien? La persona sabe espiritualmente qué me hace bien. Mire, doctora, me hace bien rezar. Me hace bien que venga mi pastor y converse conmigo. Claro. Me hace bien oír radio, no sé, María. Me hace bien leerme unos versos de tal autor. O sea, cada persona sabe. Por eso es importante diferenciar entre espiritualidad y religiosidad. Pero en la religión, las personas encuentran cómo llenar su espiritualidad. Entonces nosotros hacemos recomendaciones a la familia. A veces el paciente no haya cómo decirle a la esposa que quiere llamar a un sacerdote para confesarse. Entonces nosotros servimos, ¿ves?, de canal de comunicación. Te agradezco de todo corazón. Yo sé que la gente que está allá en la casa disfrutó muchísimo de esta entrevista que te hicimos. Espero que te vaya muy bien con todos tus proyectos y vamos a continuar con más del programa. Muchísimas gracias, Miriam. Ya volvemos. A usted, Carmen. Buenas noches. Hasta luego. En épocas convulsas como esta, es normal sentir miedo, tristeza, ansiedad, frustración, soledad o estrés. Sin embargo, cuando estos sentimientos se vuelven persistentes o extremos, es momento de buscar ayuda. Soy Carmen Montero, profesional en salud mental. La salud mental es absolutamente fundamental para la salud y para el bienestar en general. Hoy las neurociencias dan fe de que el organismo se ve afectado por estados persistentes de inestabilidad emocional. Déjanos acompañarte en la decisión de priorizarte y mejorar tu salud mental. Vamos a continuar con esta segunda parte, que vamos a tener otro invitado. Él es el doctor Rangel Moraga, que nos acompaña el día de hoy para hablarnos de este tema tan importante y sobre todo para contextualizarlo acá en la zona
y también hacer el enlace con esta situación de pandemia que estamos enfrentando. ¿Cómo estás, doctor? Mucho gusto. El gusto es mío. Contanos un poquito cuál es tu cargo en la unidad de cuidados paliativos. Tengo entendido que trabajas acá en el Hospital San Carlos, ¿cierto? Correcto. Yo trabajo para la Clínica del Control del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital San Carlos. Estoy encargado de la unidad desde hace aproximadamente 5 o 6 años. Ha crecido mucho. Casualmente en los últimos días tuve que dar un reporte justificando la labor de los médicos paliativistas, que en la clínica vemos 2. Y para darles así un número que eso informa mucho a la población, en los últimos 3 años la población de nosotros creció en un 23.7%. Oh, wow. Para una unidad de paliativos esto es significativo Desde y luego. somos de las unidades grandes que hay en el país a nivel nacional, precisamente porque la zona de San Carlos es muy extensa y la población adscrita al hospital también. Entonces, tenemos 2 equipos conformados por médico, enfermera, trabajador social, psicólogo, cuando nos lo es proporcionado por la Asociación de Cuidados Paliativos. Estos profesionales no son directamente de la caja, pero sí se les ha brindado el servicio en algún momento a la población. Secretarias que son tan importantes, yo siempre les digo que es la puerta de entrada, porque ellos son los que reciben a esos familiares o a esos pacientes que vienen aterrados, que vienen sufriendo, que todavía no creen un diagnóstico de esta palabra tan grande que es cáncer, ¿verdad? Y asociamos cáncer con que mi vida se termina, se apaga o parto de este mundo. Sí, eso es algo muy que se escucha mucho en la cotidianidad, ¿verdad? Que el cáncer pues está asociado con muerte y no es así, hoy por hoy lo sabemos. Y de hecho nos estaban comentando anteriormente por ahí la otra compañera, la otra colega que estaba con nosotros acá en el programa, que no, desde los cuidados paliativos pues no solamente se aborda el concepto como que vamos a morir, sino que es más bien un acompañamiento en el proceso. Nos decías entonces que el equipo está conformado por profesionales de diversa índole. Correcto. Ok. Y nos decías también que acá en San Carlos llamaban a un profesional en psicología. ¿En qué casos específicamente? No pertenece al equipo de ustedes con el que siempre trabajan. Eso es importante aclararlo. O sea, un equipo básico tiene que tener psicólogo, trabajador social, nutricionista, Sí. Un experto en farmacia. Oh, wow. El equipo ya va conformado como por 8 profesionales. Sí, es más grande. Pero tenemos el equipo básico. Desgraciadamente, y eso se lo digo no a nivel de queja, sino que por el faltante de profesionales en la caja como institución, sí nos hacen falta psicólogos, nos hacen falta trabajadores sociales, que era lo que le venía diciendo, que son como el equipo base. Pero no es solo aquí, más bien las unidades que lo tienen con profesionales de estas carreras de la caja es como pocas, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos uso de las ONG, ¿verdad? Como son las asociaciones en cuidados paliativos, las fundaciones en cuidados paliativos, donde dentro de su presupuesto ellos lo que hacen es aportar este tipo de profesional que nos hace falta. Pero ¿qué es lo que pasa? Para nadie es un secreto que la planilla de este tipo de profesionales es muy grande. Entonces, por eso le decía al inicio, en algunos momentos, por la necesidad de la población, lo hemos tenido, con el gran esfuerzo que hace la Asociación de Cuidados Paliativos de la Zona Norte, que es la que nos da el apoyo a nosotros. Pero en estos momentos, desgraciadamente, no contamos con ellos. La necesidad es para todos los pacientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en determinado momento o en las etapas de su enfermedad van a tener que ir con el acompañamiento no solo del médico, de la enfermera que siempre está ahí, ¿verdad? Sino de esa parte que es la parte emocional, psicológica, Claro. donde el psicólogo es una prioridad. Es Desde más, luego. cuando nosotros damos una primera consulta de los pacientes, es una valoración por cada uno de ellos
Y casi siempre el que queda de último es el psicólogo, porque es donde la persona va a quedar más tiempo, va a necesitar más tiempo, que muchas veces es desde aclarar sus ideas o que le demos la manera de cómo ir sobrellevando lo que está viviendo, o simplemente a dar mi berrinche, o que alguien me escuche, o con una persona que yo quiero llorar, ¿verdad? Desahogarse. Entonces, tomando eso como ejemplo, este profesional en psicología es primordial en cualquier unidad a nivel del mundo de cuidados paliativos. Así es. Bueno, ¿en qué situaciones específicas es que ustedes acuden a este profesional en salud mental? La parte quizá que quisiera saber es ¿qué recursos tienen ustedes para hacer frente a estas situaciones que, como vos muy bien lo estabas diciendo ahorita, es primordial? Y estamos hablando de procesos muy emocionales, en donde hay muchísimo tema pues a nivel de salud mental involucrado. Entonces, me imagino que para ustedes, como enfermeras, como médicos que están más del lado, podríamos decirlo, de la parte somática, ¿verdad? Han tenido que asumir ciertos roles en algunos momentos. ¿Has tenido esa experiencia en donde tal vez ya por haber visto, ¿verdad?, cuál es la dinámica y demás, has logrado asumir algún rol y has dado contención, quizá en momentos de crisis, qué sé yo, que pueden suscitarse en cualquier momento del proceso, ¿cierto? Correcto. Te ha tocado, me imagino. Le diría que más bien es muy frecuente. ¿Por qué? Porque como no tenemos el abordaje de la esfera psicológica del paciente, Claro. automáticamente la tiene que asumir el resto del equipo. Sí. Pero hay algo que tenemos que rescatar que es valiosísimo. Tenemos redes de apoyo. Ejemplo, Amor y Esperanza, que es una institución que también es una ONG para aquellas personas con discapacidad, ¿verdad? En una población adulta joven. Sí. Ellos tienen conformado el equipo con este tipo de profesional en psicología. Entonces, muchas veces los pacientes de nosotros calzan con que son pacientes de ellos también. De ellos. Y dichosamente por sus colaboradores, por sus dirigentes, tenemos una comunicación de tal manera que nosotros logramos de que si urge, hay crisis, hay emergencias psicológicas en los pacientes, ellos nos dan el aporte. Por otro lado, tenemos que resaltar, aquí hay asociaciones también en Aguasarcas, en Venecia, que se han organizado y que han tomado bastante fuerza. Y también nosotros contamos con el apoyo de ellos. Ellos son, qué sé yo, muchas veces el simple hecho de que nos dan préstamo de una cama para un paciente que está ya en una etapa muy avanzada o una preagonía. El simple hecho de tener una cama ortopédica por posicionamiento de la persona es tan importante como la intervención de que cualquiera de nosotros podemos dar. Desde luego. Y por medio de ellos, cuando no tenemos para prestar ese equipo, lo logramos. Ellos dichosamente como que nos han visto, porque nosotros andamos recorriendo toda la zona de San Carlos y nos dan un gran apoyo a nosotros, nos extienden la mano de tal manera que para uno es muy tranquilizante cuando uno llega al hogar de la persona y uno ve una cama de ese tipo y lo primero es la pregunta, ¿y dónde la consiguió, verdad? Es que me la prestaron. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de la función que ellos también están haciendo. Que ellos están haciendo. Perfecto. Doctor, yo le quería consultar porque he tenido varias preguntas, inquietudes de la gente que me dice, por favor, háblennos de este tema que para nosotros es muy inquietante y muy importante. ¿Cómo están trabajando ustedes en medio de esta pandemia? ¿Los servicios se están ofreciendo regularmente o se da como en otras áreas de la medicina, que por ejemplo te llaman por teléfono y demás? ¿Cómo están trabajando ustedes? Eso es importantísimo. La Clínica del Dolor del Hospital San Carlos ha hecho un abordaje de los pacientes igual desde antes a con la pandemia.
Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Nosotros tenemos diferentes escenarios de atención. Sí. Tenemos una consulta externa con una cita programada como cualquier otra especialidad. Tenemos pacientes hospitalizados que tenemos que ir a valorar por una interconsulta que realiza otro profesional. Tenemos visita domiciliar. Tenemos intervención telefónica. Y de esta manera logramos dividir el trabajo para intentar dar todo ese apoyo a los pacientes de nosotros. Con la pandemia, obviamente a nivel institucional vinieron cambios. Esos cambios se daban con una intervención por videollamada o una intervención telefónica. Como los pacientes de cuidados paliativos son tan delicados, nosotros siempre tuvimos, por lo menos defendimos, de que los pacientes de nosotros, los casos nuevos, por ejemplo, teníamos que verlos en su primera cita para conocer al paciente y para dar esa intervención. ¿Por qué? Precisamente porque nosotros tenemos que ver no solo la parte fisiológica del paciente, sino que tenemos que ver la esfera psicológica, la esfera social, la esfera de qué condición tiene el paciente, porque muchas veces hacen una referencia y cuando nos llega lo que usted ve es otra cosa, ¿verdad? Las necesidades que tienen, la parte médica. Entonces, todo esto nos conlleva a que nosotros tenemos que ver al paciente de primer ingreso para la clínica. En el caso de los pacientes que son subsecuentes o los pacientes que damos seguimiento, esto es lo más difícil que nos ha llevado la pandemia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llevar a aquella expectativa de que yo veo a un paciente cuando entra a mi consultorio, cómo camina, los gestos, la mirada, tiene que trascender a una llamada telefónica. Y muchas veces el sentir la voz de la persona que está del otro lado del auricular es determinar de que yo le tengo que decir, para la próxima cita usted tiene que venir porque tengo que verlo o tengo que verla. O te escucho muy bien. O en los casos extremos donde yo he tenido que dar una intervención con el hospital en general, ¿verdad? De una persona que yo estoy sintiendo por una llamada telefónica que está en riesgo hasta con su propia vida. Entonces, corra porque tengo que salir en carrera a hacer referencia a trabajo social. ¿Para qué? Para que trabajo social coordine con el EVAIS que corresponde a ese usuario y que llegue un ATAP a visitarlo para ver qué está pasando. Tengo que correr con psicología para que me lo vean con una intervención rápida de la persona está descompensada, que ese es otro de los apoyos. Nosotros, si tenemos emergencias en psicología, yo tengo que hacer uso del departamento de psicología del hospital. Pero vea qué difícil, porque todo eso yo lo tengo que captar por medio de una llamada telefónica. En esto, como le digo, estamos hablando de extremos. Pero hay otros casos que también son muy delicados, que son los pacientes paliativos que están a punto de entrar en una etapa de fase terminal, en una preagonía, que se encuentran en una agonía, pero yo creo que siempre tenemos del de arriba, nos viene como un fax directo, porque como que somos acertados de que ya hay que irlo a ver a la casa, o vamos a pasar para ver cómo está, ¿verdad? Eso marca la diferencia, pero nos lo ha enseñado la pandemia. Eso es parte de lo que nos queda de esto. Obviamente no es lo ideal tener una atención por vía telefónica, pero como le digo, por la misma población, cuidar, no propagar este virus tan mortal, ¿verdad? Por los mismos equipos, porque tenemos que proteger los equipos. Nosotros hacemos una intervención telefónica por medio del departamento de enfermería nuestro el día anterior, como una preconsulta para saber cómo está la persona, que en la casa no hay personas enfermas por casos de gripe, ¿verdad? Una simple gripe, porque eso solamente lo sabemos que es por laboratorio. Y si todo está bien, entonces es cuando nosotros podemos entrar a la visita domiciliar de estos pacientes. Que si lo ponemos a ver desde la óptica de una persona enferma
que ya es un caos en la casa porque tenemos a un pacientito o un ser querido con cáncer, ¿verdad? Sí. El que nos permitan entrar al hogar, eso es algo pero importantísimo y trascendental. ¿Por qué? Porque nos ha tocado donde nosotros tenemos que entrar y ordenar hasta el cuarto. Sabemos que hay cosas lindas y estéticas y todo lo que ustedes quieran, pero muchas veces tenemos que hacer una intervención donde tenemos que sacar este mueble que se ve tan bonito para poner tanques de oxígeno, sacar esa cama matrimonial para poner una cama ortopédica, respetando, digamos, a los cónyuges donde, no vamos a sacar a la otra persona de la habitación, sino que pongamos una cama individual y la cama ortopédica. Claro, imagínate qué montón de factores confluyen. Todo. Y eso obviamente con el permiso de ellos. Pero al momento de que nos ven llegar y que ellos ven que con los cambios que estamos haciendo es para que ellos se sientan mejor, Tengan una ¿verdad? mejor calidad de vida. Es donde en muy pocas ocasiones tenemos que entrar en la negociación. No, vea, esto es para que usted esté cómodo, para que usted pueda respirar bien, para que ya el dolor no te agobie. Es eso, es una negociación. Pero como le digo, solo el hecho de entrar al hogar de estas personas ya es algo trascendental para todos, ¿verdad? Desde luego. Nosotros quisiéramos, porque eso también lo entendemos. Los pacientes nuestros, como les decía, nosotros necesitamos como 2 equipos más. 2 equipos más basados en médico, enfermera, psicólogo. Sí, sería lo ideal. Pero no lo tenemos. Entonces, yo creo que ahí vienen las disculpas del caso. ¿Por qué? Porque sabemos también que muchas veces el accesar a una llamada telefónica de la clínica es algo impresionantemente difícil. Pero que nos crean que lo hacemos de esta forma porque es la única manera que nos han autorizado. En algún momento se les envió medicamentos a las áreas de cada una de las personas, con ayuda de las fuerzas vivas del cantón, porque recordamos que Correos de Costa Rica hacía traslado de medicamentos a empresa privada de acá de la zona que nos ofrecían a sus trabajadores para que ellos llevaran. Hemos oído de lugares donde el personal del acueducto va a dejar los medicamentos a la casa o de la SADA. Entonces, eso nos fortalece a nosotros porque nos dice, bueno, ellos quieren colaborar. Claro. Lo único que nos ocurrió, por lo cual nosotros tuvimos que prescindir de eso, era porque los medicamentos que nosotros usamos son muy delicados, son medicamentos muy adictivos, son medicamentos muy fuertes. Y nos daba mucho miedo con respecto a ese manejo de los medicamentos. Eso nos conllevó a que nosotros al final determináramos de que no, de que era mejor que vinieran por sus medicamentos, por las recetas al hospital, explicarles que no es, mejor dicho, es más fácil que lleguen, recojan la receta, recojan los medicamentos y se regresen a la casa, a que la persona tenga que venir, esperar a que sea atendido, tener una consulta y llevar sus medicamentos. Hay personas que les cuesta entender eso. El tiempo de exposición es menor, que es lo que nosotros queríamos, y la mayoría sí lo entiende. Entonces, es esa otra parte donde uno obviamente como profesionales en salud tenemos que explicar. Si usted viene por una receta, pero viene con su cubrebocas, si usted hace aseo de sus manos, usa el alcohol, que los dispensadores del hospital y todo lo demás como lo hace cualquier usuario del hospital, es muy poco probable que se vaya a enfermar, ¿verdad? Entonces tratamos de eso. Y en los pacientes ya muy delicados, como les decía, lo que tratamos entonces es de que nosotros seamos los que vamos a llegar al lugar de ellos para evitar que ellos se expongan. Okay. Digamos que podríamos decir que ustedes son una herramienta muy útil porque hacen de este proceso un proceso mucho más accesible para las personas que están padeciendo en ese momento una enfermedad. Yo quería que cerremos, ahorita al final vamos a ir a ver un video y después me gustaría que hablemos rápidamente sobre cuál ha sido el manejo que se le ha dado a los pacientes que tienen ya una enfermedad previa,
pero que enferman de COVID y fallecen por COVID. Correcto. En medio de toda esta situación en donde las personas, pues está restringido, ¿verdad?, que entren las personas a ver al paciente, incluso cuando la persona fallece, pues no pueden estar acompañándolo en el funeral porque hay un límite. Y todo esto que se ha suscitado a raíz de la pandemia, pues ha generado cambios muy grandes en los procesos de duelo. Quisiera saber cómo lo enfrentan ustedes. Vamos a ver el video y después lo comentamos si te parece. ¿Está bien? Correcto. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Hugo Munguía. Los saludo desde México, a todo el staff del programa Mentes en Armonía, así como a toda la audiencia. El día de hoy vamos a comentar un poco acerca del tema de duelo y los cuidados paliativos. Generalmente cuando escuchamos el concepto duelo es bastante común pensar en la muerte. Y no quiere decir que esto no sea correcto, son conceptos muy cercanos. Pero no únicamente ante la muerte nos enfrentamos a un proceso de duelo. Que los duelos o el proceso de duelo es algo natural, es algo normal, es un periodo de adaptación que si se extiende puede generar dificultades un poquito más complejas. Sin embargo, es sumamente esperado atravesar por un proceso de duelo ante la presencia de una pérdida. Estas pérdidas pueden ser de muchos tipos y se presentan a lo largo de nuestra vida, son parte del proceso vital. Y bueno, cuando sufrimos, o alguna persona cercana sufre alguna enfermedad crónica, degenerativa, una enfermedad grave, desde el diagnóstico pueden generarse muchas emociones con las que son difícil a veces lidiar. Y el contar con un acompañamiento, no solo en lo emocional, dependiendo del diagnóstico, dependiendo de la enfermedad, también pueden haber muchas afecciones o complicaciones en lo físico. Y es ahí cuando entra un equipo de cuidados paliativos, que lo ideal es que sea interdisciplinario y que esté integrado por profesionales de diversas áreas como médicos, enfermeros, gente de cuidados intensivos en algunos casos, nutriólogos, fisioterapeutas, masajistas, capellanes, psicólogos. Entonces, este equipo intenta acompañar a la familia y al enfermo durante todo el proceso, desde el diagnóstico, así como en las diferentes fases propias de la enfermedad. Es fundamental tener en cuenta que en cierto tipo de enfermedades o de afecciones hay muchas pérdidas que iremos sufriendo, pérdidas de autonomía, de independencia, de podernos valer por nosotros mismos, y todo esto va a generar un impacto importante en nuestras emociones, en el concepto que tenemos de nosotros mismos. Un diagnóstico que nos habla acerca de una muerte cercana o la posibilidad de, no solo para el enfermo sino para la familia, puede ser complicado. Entonces todo este acompañamiento va dirigido a poder irnos adaptando a estas fases, a estos procesos, que no implica que sea más sencillo, pero el estar acompañados, el poder hablar de nuestras emociones, el poder compartir esta experiencia puede ayudarnos a que sea no tan complicado como sería en ausencia de todo este equipo que nos podría acompañar. Ojalá que la información sea de utilidad. Me despido enviándoles un saludo. Muy bien, vamos a continuar con más, y muy pertinente el video para lo que estábamos hablando ahorita. Precisamente nos dice que es muy importante llevar estos procesos porque nos alivia, así como lo dice la palabra, ¿no? Nos alivia el proceso. A nivel mundial se habla de que aproximadamente un 14% de las personas que requieren de los cuidados paliativos son las que llevan el proceso. O sea, de toda la población que lo requiere, solamente un 14% recibe el proceso de cuidados paliativos. Entonces nos están hablando de que muchas personas no asumen vamos a ver, no se adscriben a estos programas o estos tratamientos. Las razones podrían ser variadas. Sin embargo, ¿qué tan importante es esta atención temprana de los cuidados paliativos? Porque puede ser que yo tenga un diagnóstico y resulta que me quedo por ahí, lo pienso y no voy a ninguna de las capacitaciones, no recibo la atención que requiero, pero un año después decido llegar al proceso. ¿Cómo se enfrenta esa situación de un paciente que quizá pudo haber tenido un abordaje muchísimo más integral si se hubiera
involucrado desde el inicio del diagnóstico y lo hace mucho después. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Hay una resistencia de la población enferma que requiere de cuidados paliativos a llegar a las unidades de cuidados. Pero ellos mismos se dan cuenta que es lo mejor ese acompañamiento en el proceso. Entre más temprano sea, es mejor. No solo para el paciente, para la familia, para los cuidadores, para las etapas de la enfermedad. Sí. Y como usted lo dice, es muy fácil que le digan a uno, yo tenía que venir aquí hace un año o hace año y medio. Suele pasar, es como... Suele pasar. Pero ¿cuándo es que llegan? Cuando ya el dolor es insoportable. Sí. Es muy cruel, pero es muy, muy vivo y muy frecuente. Llego porque ya yo no sé por qué a mí me mandaron aquí, si aquí mandan a la gente que se está muriendo. Uno los comienza a educar. Doctor, y nosotros podíamos también asociarlo con lo que hablábamos anteriormente con la colega, que nos decía que esto es un proceso de adaptación y quizá ese proceso de adaptación pues requiere ciertas etapas, como vos lo decías ahorita, ciertos momentos donde pues tiene que llevarse de manera integral y desde el inicio para que pueda ser efectivo, tal cual nosotros desearíamos que lo fuera. Te hacía una pregunta también, porque ya nos tenemos que despedir, lamentablemente el tiempo ha sido corto para todo lo enriquecedor que ha sido esta conversación. Sin embargo, que te preguntaba que en este contexto de pandemia, ¿cómo hacían ustedes para abordar este tema de que hay poco contacto con los familiares? Cierto, y que tal vez yo estoy en un proceso de duelo, pero no puedo ver a mi familia porque también, además de que ya tenía una enfermedad previa, pues me contagié de COVID. ¿Cómo lo manejan ustedes? El famoso coronavirus ha creado en la población de nosotros, y me enfoco específicamente a los pacientes paliativos, a que la sintomatología de ellos se dispara. Si la persona tiene dolor, el dolor aumenta, pese a que ya están con tratamiento para dolor. Sí. Si el paciente tiene diarreas, vómito, náuseas, incrementa, porque ya sabemos que el virus afecta también esa parte del tubo digestivo. La parte social, psicológica, espiritual del encierro, porque ya la persona, que si yo estoy con una enfermedad terminal y el gusto mío era salir al corredor o darle vuelta a los 100 metros de la cuadra, no puedo. Estamos hacinados al hogar, tanto el paciente como los cuidadores y la familia. Esto me lleva a que en el duelo, recordemos que hay diferentes tipos de duelo, tenemos un duelo anticipado. Esto, ¿qué es lo que nos ocasiona? Que si estamos encerrados todos los de la familia y vemos que nuestro familiar o nuestro ser querido está postrado, que ya no puede comer, entonces ya como que nadie quiere comer. Se preparan los alimentos, pero no comemos, porque ¿cómo me voy yo a sentar a comer si mi abuelo ya no puede digerir, no puede tragar, ¿verdad? Entonces, estamos hablando hasta que nos ha cambiado un poco lo que normalmente habíamos visto por décadas. El duelo retardado, donde igual el encierro donde estamos, nuestro ser querido, nosotros siempre usamos una transición. Si yo estoy en este mundo que es tan lindo y nadie se quiere morir, si es tan bello, yo voy a algo más bello, ¿verdad? Que es la ideología que tenemos, que vamos a un jardín del Edén, donde todo es paz, donde ya yo no tengo dolor, donde yo no tengo síntomas. Entonces, para nosotros es una transición. Es muy grosero hablar de que se murió, ¿verdad? Todavía falleció, suena un poquito mejor. Pero para nosotros es transición de ese proceso, digamos. También nos afecta. ¿Por qué? Porque como todos están metidos dentro del hogar, la persona fallece y es como, falleció, ¿verdad? Era como lo que estábamos esperando. Entonces uno ve como más frialdad de lo que normalmente se veía, que era donde fallece la persona, en los casos donde nosotros podemos ayudar un poco más con esa intervención, cuando ya ellos fallecen, uno ve
que no, que más bien es como muy frío. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos venimos dando cuenta de la falta del ser querido como meses después. O sea, organizamos el funeral y todo lo demás, que ahora les digo, o sea, nosotros nos vamos con lo más práctico porque los pacientes nos dicen, o los seres queridos nos dicen, bueno, ¿cuánto tiempo podemos velarlo? Según lo que está normado ahora, no se puede velar a nadie. Si es en las salas de velación, está restringido como a 20 personas. Esto nos ha hecho devolvernos a la tradición. De ahí no hagan la vela aquí en la casa. En la casa se ordenan y pueden ir pasando y estar toda la noche con su ser querido como lo quieren hacer, ¿verdad? Exactamente, doctor. Y yo creo que es muy importante eso que estás mencionando en el tema de cuidados paliativos. Justamente en este momento de la pandemia, ¿qué importancia adquieren ustedes, los equipos interdisciplinarios que están trabajando en este tema? Porque ante este cierre, porque es un cierre de contacto con los demás, ¿cuánta importancia cobra el saber que yo tengo un apoyo externo? El saber que mediante una llamada telefónica, aunque sea una visita que me hacen domiciliar, yo tengo este apoyo. Qué importancia realmente que las personas que están viviendo un proceso así o sufriendo, porque también se sufre en un proceso así, claro. Aunque nosotros tratamos de paliar ese dolor, también se sufre. Qué importante saber que hay un acompañamiento ahí, que yo puedo ser parte de este grupo de personas que están dispuestas a ayudarme. Lamentablemente, doctor, se nos ha acabado el tiempo, pero muchísimas gracias, de verdad que ha sido muy, pero muy enriquecedor este ratito que hemos tenido y que hemos compartido con usted, una persona que conoce muchísimo, que tiene vasta experiencia en el tema. Así que de verdad que muchísimas gracias de mi parte y de parte de la gente que está allá en la casa, que sé que también disfrutó muchísimo la entrevista. Con mucho gusto. Bueno, doctor, muy buenas noches y muy buenas noches a todos ustedes también. Que la pasen muy bien. Nos vemos por acá el próximo jueves con mi colega para más de Mentes en Armonía.